En este episodio volvemos a estar Rubén y yo, volvemos a conversar sobre programación y os traemos un caso práctico no solo de un atleta, sino de una herramienta que yo personalmente he aplicado este año en varios de mis atletas para el picking y para la sentadilla. Conocemos la programación lineal, las progresiones lineales, conocemos también las progresiones ondulantes semana a semana, pero hoy vamos a hablar sobre una diferente, sobre una que está ni en un extremo ni en otro, sino en esos grises, que es la progresión por oleada. ¿Cómo aplicar esta oleada en el picking? ¿Con qué tipo de atleta? ¿Y qué resultado ha dado? Así que vamos allá, vamos a hablar sobre programación. Muy, pero que muy buenas a todos. Estamos de nuevo en nuestro podcast Strong Coffee. Como ya sabéis, esta temporada estamos de vuelta con casos prácticos, con casos reales, con ejemplos de programación, porque al final la última temporada os encantó cómo fuimos haciendo estos pequeños episodios más cortitos de cosas concretas y a los más frikis sobre todo. Teníamos menos visualizaciones, pero a los más frikis os flipaba y al final para eso estamos en el podcast. Ya estuvimos viendo el episodio con Mario y con Gallardo, que fue una pasada, y ahora estamos de vuelta, Víctor y yo, solos ante el peligro, una vez más, en el que vamos a contaros herramientas muy concretas, no preparaciones enteras, exactas, largas, sino en el caso de hoy vamos a hablar de una herramienta muy concreta y es una cosa que contamos hace poco en un audio, en una mini clase en la comunidad de WhatsApp que tenemos, que si no estás dentro te dejamos el enlace en la descripción, en la comunidad donde vamos contando detalles como los que vamos a ver aquí, y es como Víctor ha puesto en práctica una herramienta de una forma que no la había hecho nunca, que son, si no me equivoco, las oleadas, que sí la habían utilizado muchísimo, pero aplicada en un picking y para la sentadilla, ¿verdad? Exactamente. Hoy os vamos a contar una de las herramientas que, bueno, los que son alumnos de nuestro máster ya conocen. Una herramienta que nosotros, tanto Rubén como yo, aprendimos de Amerigo Brunetti, el entrenador de Rubén, que es una herramienta que él utiliza muchísimo, aunque otras corrientes del entrenamiento también han utilizado este tipo de progresión, pero él la ha caracterizado porque se la ha llevado mucho a su terreno, pero la he aplicado en este caso en una situación diferente. Y es que, bueno, de forma resumida y rápida, explicando, una oleada es un tipo de progresión en la que la progresión se repite una vez cada 3 semanas. Eso. Una forma lineal sería cada semana, es decir, se progresa cada semana. Una ondulante sería semana sí, semana no, cada dos. Una oleada sería cada tres. Esto es Para un poner un tipo... poquito visto en contexto también a la gente, como has dicho, es una herramienta que no es únicamente de Amerigo, de lo que es el concepto de oleada que Exacto. viene de los soviéticos que ya utilizaban, porque ellos desacoplaban el, digamos, el volumen de la intensidad y generaban más variabilidad fruto de esta oleada, modificando otras cada 3 semanas también, y porque al final esa progresión cada 3 semanas cuando se daban cuenta de que era mucho más efectivo para manejar el estrés, para mejorar la técnica, para no tener una, digamos, una excesiva fatiga, pero también para hacer preparaciones más largas, que ahora vamos a Exacto. hablar de esto, que es la clave para poder trabajar con las oleadas. Pero claro, lo diferencia que es que los soviéticos utilizaban las oleadas con cargas fijas, con X porcentaje y con una estructura, digamos, más cerrada, aunque tienen libros y opciones, millones de opciones de oleadas de cómo aplicarla, pero habían detectado ciertos patrones, ¿no? Amerigo coge esto, el concepto de la oleada, el concepto de los NL, pero lo hace también con el RPE, que es más raro, porque las metodologías que hasta entonces utilizaban el RPE, fijaos, eran más de, oye, hago un microciclo más emergente, dejo que fluya y o cada 2 semanas o lineal en la mayoría de casos, voy luego viendo cómo fluctúa el rendimiento. Pero claro, meter más ruido como es una oleada más el RP es algo que es puro de Américo, pura herramienta italiana, que es lo que hablamos en el máster y es lo que le contamos a los alumnos. Oye, fíjate de cómo hay que conocer el inicio, de dónde viene esta herramienta, pero ahora yo la modifico. Tú puedes coger otra herramienta de Wesley Barbell, pero aplicarla de una forma diferente, ¿no? Y claro, Amerigo se caracteriza también de las oleadas porque la utiliza en todo. La utiliza en un bloque de construcción,
Ujú. la utiliza en un día secundario, la utiliza en un picking en sentadilla, ¿vale? Que esto es por lo que tú lo has aplicado. Nosotros ya lo utilizábamos en peso muerto, ¿verdad? Que es donde más lo habíamos metido de forma general, no tanto en un press de banca, pero en peso muerto sí que lo hacíamos mucho. Sin Exacto. embargo, en la sentadilla, yo por mi parte, sobre todo en un bloque, en un movimiento secundario. Utilizaba esas oleadas, sobre todo en sentadilla, en los días secundarios, pero en un día principal de picking no tanto. Exacto. Al final la clave es eso. La oleada siempre va de la mano a bloques o a preparaciones largas. Porque, lógicamente, si hacemos una progresión cada 3 semanas, como es normal, alarga todo. Porque no va a hacer una progresión de Todas una exposiciones, subida, ¿no? claro. Tendrás que hacer más, por tanto, alarga siempre el proceso. Tanto los soviéticos como normalmente Amerigo lo asociaban a esas construcciones, a esos bloques de volumen para Eso es. también poder hacer un bloque de volumen muy largo. Ya sabéis que los soviéticos son caracterizados por esos bloques de volumen muy, muy largos. Pero yo me encontré con una situación y con un abanico, con una posibilidad en la que me encajaba muy bien. Y es que tenía, además, varios atletas, varias veces que me había pasado, Sí, que porque no con ha la sido una vez, sentadilla, ¿no? sí, no había sido como una cosa puntual, sino que me había pasado en varias situaciones con atletas incluso diferentes entre ellos, en los que no me encajaba ni una progresión lineal ni una ondulante. Y es que sabemos que la lineal es para atletas o movimientos que se recuperan rápido, que mantienen una recuperación rápida, como puede ser un press de banca, como puede ser un atleta más ligero, en el que, vale, semana a semana podemos ir generando una progresión porque se recupera. En 7 días, en un microciclo, se ha recuperado. Luego las progresiones ondulantes van de la mano de movimientos que generan mucha fatiga y por tanto necesitan ya no 7 sino 14 días para recuperarse, como puede ser un peso muerto. Tiras pesado, la siguiente semana ondula, la siguiente tiras pesado. Y ahora me encontraba yo ahí con la sentadilla, sobre todo de varios de mis atletas, que decía, si le meto una progresión lineal no llegan. A la tercera semana ya llevan demasiada fatiga acumulada, tenía que hacer a lo mejor 2 semanas seguidas, luego era demasiado, Sí, a demasiado lo mejor también la estrategia de partir dos single, ondulo, dos single o tres más uno más tres, pero no cuadra igual para una eh, chica femenina como yo lo he utilizado, por ejemplo, en Paula, que para un levantador masculino. exacto, justo. Y me pasaba también que si hacía una ondulante pasaba demasiado tiempo y se alargaba demasiado incluso el tiempo tirando single y tampoco me cuadraba muy bien para el picking. Entonces pensé en utilizar la oleada, pero de una forma diferente. Y es que iba a ondular una vez cada 3 semanas, porque la progresión es una vez cada 3 semanas, y en las otras 2 semanas iba a intensificar, pero en dos rangos de repeticiones diferentes. Así Para nos ponernos en encontramos. contexto, bro, ¿cómo sería el tipo de perfil de levantador donde te han encontrado esto? Normalmente medios pesados, es decir, Ujú. categorías que mueven kilos, y en levantadores que sí tienen una buena predisposición al movimiento de la sentadilla, pero a la vez les genera también mucha fatiga porque son Claro, atletas que no recuperan muy bien. Es sí. decir, que aun teniendo un buen perfil de sentadilla, pues que tienen palancas más o menos cortas, que se les da bien el movimiento, generan fatiga porque generan fatiga en general, ¿no? Atletas que no recuperan muy rápido, que no pueden entrenar muchos días a la semana, que no te toleran muchísimo volumen. Entonces, como ese perfil medio, por así decirlo, Sí. pero que es fuerte, que de Que por ahí sí es es donde fuerte. está lo difícil, que no es ni un polo extremo ni otro. Exacto, No es, justo, es justo. justo en los grises donde está más difícil la parte de aplicar la programación. Es como cuando analizamos la técnica de un pusher o un puller, decimos, vale, esto está en claro, pero en el punto gris es donde está lo difícil. Aquí en la parte de programación igual, ¿no? Oye, tiene una predisposición medio buena, pero se genera mucha fatiga. Es un término intermedio, ¿no? Porque si tienes una predisposición mala, ya sabes lo que tienes que hacer más tiempo, no pasa nada, tal. Si tienes una predisposición muy buena y encima te recuperas muy bien, va da Claro. igual lo que hagas, pero Ujú. claro, aquí en este punto medio es lo difícil. Exactamente. En Y es donde hay que concreto, probar cosas nuevas, claro. claro, también, justo también. Os voy a poner uno de los ejemplos porque lo he aplicado ya con varios de mis atletas, por eso también estamos hablando aquí hoy de ello, porque no es una cosa puntual, la he aplicado en varios y con muy buenos resultados. Y os voy a poner el ejemplo para que hablemos de números y para que veamos un esquema real, que al final es lo que se nos queda mejor en la cabeza, que es el caso de Rafa. Rafa Noguer,
que es un atleta que lleva muchísimos años conmigo, es uno de los mejores banquistas de España, ha sido récord de España en la categoría menos 105, junior y absoluto, y ahora se ha pasado a la categoría menos 120, ha conseguido plata en el Campeonato de Como todos tus España, chavales, ¿eh? Como todos la tus chavales, tendencia. es Sí. fundamental que a lo largo del tiempo se pongan gordos. Digo, perdón, que suban de categoría de peso, eso es una cosa impepinable, tío. No, en el caso de Rafa es curioso porque Rafa era un menos 105 que parecía, como él dice, un 83. Era una cosa, tío, y dices tú, no es posible que tenga un aspecto de que no sea tan grande. Con lo que pesa, le pesan los huesos, si no, no tenía ningún tipo de sentido. Ya en 120, ya sí, ahora sí es un tío grande y se le ve gigante, hermano. Totalmente, así Ha así. cambiado muchísimo. La tendencia natural del levantador, Sobre ponerse todo el grande. levantador si te lleva Víctor Vázquez. A los que os gusta la estética, no os va a entrenar Víctor, no os preocupéis, porque si además os gusta, os va a quitar las ganas, sin lugar a dudas. Incluso de los atletas de Víctor, también, más de lo mismo. El Borja le pone a todos sus atletas igual cebollones. Pero fuerte se pone, pero estética no, ¿eh? Grandote, todo grandote. Pues en este caso, Rafa ha subido a la categoría menos 120, como ha dicho Rubén, con un cambio estructural notorio, ha ganado mucha masa muscular, sus palancas también han cambiado y ya de por sí en el último año, en las últimas temporadas de 105, la sentadilla se estaba disparando, muy buena sentadilla, al principio era especialista de banca 100%, luego ya la sentadilla acompañando también. Y este año la sentadilla respondiendo muy bien en bloques de volumen y todo. Pero veíamos que tenía ese caso, ¿no? De que tenía que cuadrarle muy bien el picking y gestionarle muy bien para que no se me quedase corto con el estímulo y no llegase, ¿no? Nos pasásemos entre una semana y otra haciendo una ondulante o se quedase frito con un picking lineal totalmente. Así que probamos esta y le pauté esta oleada. Mira, en concreto con Rafa lo que hacíamos era teníamos 9 semanas de picking, 9 semanas hasta la competición, y yo quería que hiciese 3 singles, nada más, solo tres, la tercera coincidiendo con la competición. Dos Pero más entre competidos. medias, dos más la competición, exactamente. Igual que, por Pero ejemplo, Tony, que yo le hago igual. Dos más dos competidos. más competición, exactamente. Pero quería también que intensificásemos en un rango que yo había visto que él era muy bueno y muy fuerte, que es el rango de 3 repeticiones. Uh-huh. Y que además se va muy de la mano con su sentadilla luego una repetición, es decir, tiene muy buena relación y además es fuerte. Así Pero un que poquito mejor, pero es un poquito mejor a repes que a single. un poco mejor RP, Sí, un exactamente, poco sí. mejor a repes que a single. Pero Esto es un además, concepto es muy también. bueno a tres, porque si haces dos, puede hacer Eso, tres con el eso es peso que hace dos. Entonces justo. era un peso que habíamos visto bien. Ya cuatro es demasiado inespecífico, porque ya irte a cuatro, pero dudé entre doble y triple y más o menos el peso que puede hacer a una doble máxima y a una triple máxima es el mismo. Ya está, pues Así que me entonces interesaba ante la más duda, triple, meterle una más, exactamente. claro. Esto es algo que la gente no termina de ver cuando está hablando de Power, porque la gente piensa que Power solo tienes que trabajar con la single y tienes que trabajar la habilidad de la single, porque es lo que vas a replicar en Correcto. Competi, pero tienes que aprender también a detectar qué rango de repeticiones eres más eficiente, Ujú. ¿vale? Para Que te establecer estimula. exactamente, que te estimula, que eres más eficiente y que puedes luego combinada con la habilidad de la single, proyectar más, digamos, Ujú, ¿vale? Que al final eso es exactamente. importante. Y esto lo aplicamos tanto a bloques más inespecíficos como de volumen, como en un picking. Exacto, justo. Entonces, lo que planteé fue que lo que vi también era que después de una semana de triple, esto lo hablábamos, si recordáis, en el capítulo de Joan con la ondulante con doble progresión, en este caso un poco parecido, después de la triple llegaba muy bien a la semana siguiente. Sin embargo, después de una single, la semana después estaba frito. Era Vale. como que el hecho de hacer a 3 repeticiones estaba trabajando muy pesado, pero recuperaba mucho mejor que a single. Entonces, lo que hicimos fue que la ondulación fuese después de la single. De tal forma que esto aplicado a 9 semanas y haciendo que coincidiese la single con la última, porque tenemos que hacer que la single coincida con la competición, quedaba como semana 1 ondulación, que en este caso la ondulación era series planas, un 4x2, semana 2 triple pesada, semana 3 single pesada. Y esto repetido 3 veces hacía coincidir la última triple pesada a una semana, 7 días de competir, y la Que es última arriesgado. single pesada a la competición. Ujú. Incluso fue un poquito antes, porque la última triple la hizo como un viernes, es decir, ya no eran 7 días, Mejor, sino eran 9, para recuperar un poco más. mejor, Es eso decir, es. hecho así, justo. Esto es una cosa que también hablábamos en el grupo de la comunidad de WhatsApp, cómo establecer
la última tirada de la sesión pesada de SBD de una de mis levantadoras para que tuviese también 1 o 2 días más que el tiempo de descanso de las anteriores SBD. En vez de Claro. cada 7 días, cada 7 días, cada 7 días, fueran cada 7 días, cada 7 días y 9 en la última. ¿Sabes? Para Exacto. darle ese extra de recuperación, que ahí va a depender también del tipo de levantador, de su tasa de retención de fuerza. Y normalmente un levantador más pesado, pues si le da Más. 1 o 2 días extra, va a ser mejor y no va a perder la retención de la fuerza. Sin embargo, Al en las revés, chicas no. lo contaba que era un caso raro que en eso ocurriese en una chica. Más bien las chicas más potentes, levantadoras que son muy explosivas, y en las chicas normalmente va a ser más al contrario. Incluso adelantarle un día le puede venir bien según qué movimiento, pero en este tipo de levantador era perfecto en la estrategia. Exacto, sí, sí, total. Estábamos esperando, lógicamente, a que saliese el calendario, pero al final salió bien al competir en domingo. Si hubiésemos competido en viernes, pues habría tocado hacerlo a 7 días y es Sí, lo que está hay, claro, siempre pero es que si así. te toca al final esa, que es un poquito más tarde, Es mejor mejor, todavía. Es exacto, mejor sí, sí. todavía. 1 o 2 días es un poco la idea. Ya 3 va a variar un poco la película, pero hasta 48 horas, de 7 a un microciclo de 9, podemos movernos, porque ya hasta 10 ya sería como semana y media y ya puede cambiar un Claro, poco la justo. retención de la fuerza. Y Ujú. esto también es una cosa súper importante de lo que has dicho. Una cosa que me enseñó Merigo es que monitorear el rendimiento de la semana siguiente en las oleadas de lo que has hecho, porque tú el orden de una oleada no es siempre el mismo, no es single, o sea, intensifico, triple y descarga. Puede ser, como en la semana de construcción de Amerigo, una semana ligera, la semana de volumen, single, pero puede Claro, ser una semana ligera, single y volumen, claro. dependiendo de qué corresponda tu mejor rendimiento y el Después. objetivo. Si tu Ujú. objetivo es llegar fresco a la single porque aplicas la oleada en el picking, vas a buscar qué es lo que le viene mejor en esa La tercera semana. semana. Si tu objetivo es volumen, un 5x5, a lo mejor te viene mejor la single antes del volumen porque te adaptas a la carga, o te viene mejor el 4x4 en vez del 5x5 para el pico de volumen porque coge ritmo. Depende de cada levantador y del objetivo del bloque, que esto también es interesante. Hay mucha Exacto. gente que aplica, oye, voy a aplicar el método italiano de Amerigo, las oleadas para el bloque de volumen y solo estoy pendiente del rendimiento de la single. No, el objetivo es el volumen, ¿entiendes? Entonces la gente Dependiendo del se bloque. equivoca Claro. exactamente el objetivo es lo que la gente se equivoca en la búsqueda. Esto da para un buen debate, pero es súper interesante. Ujú, totalmente. Pues al final lo que hicimos fue aplicar esto y además con una progresión lineal en todo. Es decir, la ondulación también progresaba semana a semana hasta desde la semana 1 hasta la semana 4 y 7. En la semana 7 el 4x2 también había progresado para que el volumen también aumentase, la triple y la single. Todo iba progresando cada 3 semanas. Y lo que hacíamos era, la semana 1 era 4x2 ligero, bastante fácil, es decir, aunque hubiese una progresión los saltos eran pequeños y eran fáciles todas las semanas. La semana 2 era la triple y luego back off a triples también, un 2x3 o Ujú. un 3x3. Y la semana 3 era la single y luego el mayor volumen en número de NL, un 3x5, un 3x4, pero más ligero. Aprovechaba para meter más volumen en esa sesión para quitar luego del resto de la semana de lo que habíamos hecho previamente. O sea que, en realidad, de la primera semana a la segunda, el número de NR son más o menos similares, porque si Sí, tenías un justo. 4x2 son Y 8 y el luego era un otro tres por un tres o tres por 9. tres porque uno es una topset, que son 9, es como si fuese lo mismo, se mantiene volumen similar cambiando la carga. Y uno tiene tops y otro plano. Claro, pero la top set es mucho más pesada que Sí, el sí, 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 cuatro por por dos, supuesto, por porque la supuesto. triple es Sí, la sí, más no, me pesada. parece, me parece genial porque así no le generas variabilidad constante tanto en carga como en volumen, sino Justo, solo total. de una a otra, solo en carga, y ya de la otra lo polarizas en carga y Y en luego más volumen. volumen, pero más ligero. Eso es, exacto. Y ahí lo hacía así porque el volumen de esa semana, de la semana 3 caía al principio de la semana, porque la sentadilla era final. Entonces, lo que habíamos hecho previamente antes de esa single era menos volumen para llegar más fresco a esa sesión. Entonces, compensaba los NL semanales aumentándolos después de la single, para que En los la sesión NL de toda la secundaria. semana, en las sesiones secundarias había menos NL la semana de Vale. la single, No, en para la semana disipar más previa, fatiga. la semana previa a la single, ¿no? Exacto, justo, sí. En la semana de la Pues, triple. no, en lo que se hacía desde la triple hasta la single. Es decir, desde que hago la Ya, ya. triple hasta. No, es la de la single, porque es a final de semana.
ya en lo que sería la propia semana de la single, porque la sentadilla se hace a final. Es Ah, decir, bueno, pero sí, pero es en la lo que misma. hemos hecho entre la triple y la single había menos Sí, NL. sí, eso es lo que me Entonces, refería. Sí. luego había que compensarlos con más NL después del básico para que los NL de la semana no me cayese. El Y volumen vale, tú total te refieres no que es en la cayese. sesión secundaria de la single porque va antes. Claro, justo, Para que va antes. exactamente. Vale, perfecto. Y el volumen de esa semana era menor en esa semana de la single, pero de las otras en la sesión secundaria sí que se mantenía más o menos igual, ¿no? Claro, justo, exacto. Efectivamente. Perfecto. Vale, genial. Y lo que hacíamos era también saltos diferentes entre las semanas del 4x2, es decir, desde la semana 1 a la 4 y desde la 4 a la 7, los saltos eran muy pequeños, 5 kilos, pues hacíamos un 4x2 con 220, la siguiente con 225, la siguiente con 230, fácil. Ujú. Los saltos de las triples eran más grandes, como 10, 12 kilos. Pues si Sí. hacíamos 3 por 260, 270, 280, que fue la última triple con 280, que fue un super récord. Su RM eran 285, hizo 3 con 280. Locura. Un récord increíble. Y con la single era más grande aún, era de 15 kilos. Hicimos una single con 270, una single con 285 y la última que fue con 300. Entonces, salto más pequeño de la semana de ondulación, medio en la semana secundaria y más grande en las semanas primarias, que eran las semanas de la single. Esto también es muy interesante porque se suele pensar y suele más ir de la mano en la parte más soviética, que cuando haces una parte de volumen, o sea, cuando haces la oleada, la semana de intensificación, como hay menos veces que te expones a ella, suelen ser Suele saltos ser más más pequeños pesada. y inicias desde un porcentaje más grande. Pero en Powerlifting Raw y en la metodología de Amerigo también pasa lo mismo. Los saltos son más grandes. O sea que es otra diferencia más respecto a esa visión original. Porque claro, Y los sobre soviéticos se todo, mueven en un rango más pequeño. porque donde yo quería empujar de verdad eran las semanas de triple, que es donde estábamos empujando las progresiones. La single más pesada antes de competir fue como un RP Eso te iba a decir. 7 y pico. Claro. Sí. Fácil. Pero claro, la última triple, ¿no? La última triple fue un 9. RP 9 y Sí, pico. sí. Entonces, si yo quería llegar a esa triple y a esa última single bien, no me lo podía cargar antes de hora. Si yo Claro. hubiese hecho 280, 290, 300, ya en los 290 habría salido un RPE muy alto y me habría fatigado demasiado para esa última triple. Entonces, Ujú. como que todo estaba orientado a esas dos últimas. Y además, que yo iba también con la seguridad, uno, de que no íbamos a necesitar adaptaciones grandes a carga alta, porque ya lo había visto antes en bloques Vale. anteriores, y sobre todo porque realmente ya llegaba con esa triple que te da un montón de confianza. Si tú Sí, has sí. hecho 3 con 280, no le tienes miedo a ponerte 300 en la espalda, porque con 20 kilos menos ha hecho 3 repeticiones. Entonces, tanto Rafa, porque yo se lo expliqué todo este proceso antes, como yo llegábamos con la confianza de si llegamos a la última triple bien, no hace falta, no hay miedo a no hemos tirado cargas más altas antes de la última single. Así Sí, que sí. así hicimos un picking de 9 semanas, que además me encajaba perfectamente con el picking del peso muerto y con el picking del press de banca, que coincidían ambos en 9 semanas. Por eso también el multipro de 3 nos encajó ahí también. ¿Cómo ondulaste la parte del peso muerto para que no tuviese interferencia? Porque estabas metiendo la sentadilla al final de la semana. ¿Por qué? Para que coincidiese Con la con los competición. saltos, así, sí, con la Y con, competición. con la competición. ¿Y Porque el en el peso peso muerto? muerto hacíamos ondulante. Entonces, la semana más fuerte de peso muerto era a 2 semanas de competir. Era la de la triple de sentadilla. Entonces, yo sabía que No, la de la triple era una la del semana antes. 4x2, exactamente, Eso. era la del 4x2. Entonces, no me preocupaba que ahí tirase más pesado, porque sí, bueno, si No llevaba se más pisaba. fatiga esa sentadilla, no pasaba nada. Sí. Claro, Y no se aparte, pisaba. porque Rafa en el peso muerto no tira tampoco muy, muy alto, porque es el ejercicio que peor se le da. Es un Eso te iba a decir. brazo corto, con Lo lo deja cual frito. Si tira pesado, lo deja frito. De hecho, donde mejor llegó a competición fue en peso muerto. fue al peso muerto. Sí, Fue increíble. hicimos una progresión larga, totalmente ondulante y sin tirar nada pesado, empezando muy abajo, con 240, 250 la primera single. ¿Y la ondulante? ¿Cuántas singles hizo antes de la competición? ¿Tres? 4 más la competición. ¿Cuatro más Empezando la competición? 9 semanas, 5 ondulaciones, exactamente. En las semanas impares. La semana uno, la 3, la 5, la 7 y la 9 la última. Cinco singles, sí. Hostia, porque empezaste desde la primera semana con single. Semana uno single, muy, 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 muy Eso. ligera. Eh, ¿Sabes? RP 5 o Sí, menos. 4 o 5, sí. Sí. Es que por eso estaba contando y empezaste desde la primera, claro, el picking empezó ya con la single. Sí, hicimos saltos, además en peso muerto, saltos más pequeños.
Ujú. pero desde más abajo. Como creo que la primera le puse 2,50, es que no me acuerdo ahora mismo, pero 2,50 y desde ahí saltos como de 10 o así, más cortos Sí, sí. en el peso muerto. Y en la banca, que es un movimiento estrella, hizo 210 medalla de plata y además que se recupera mucho mejor. Pudimos hacer lineal y además hicimos dos lineales. En esas 9 semanas hacía 4 semanas lineales, la semana 5 ondulaba, series planas, y otras 4 lineales hasta la competición. Al estilo Así- Gallardo, que le gusta también meter esas lineales en single en fatiga y luego en picking sin fatiga. Nosotros, como también estábamos testeando varios cambios, que si hundía un poquito, que si pausa un poco más suave, el Claro, cambio de peso necesitaba corporal esa y todo, estadística. pues necesitaba testear. Entonces Mm. las primeras 4 semanas fueron como de testeo y luego ya las últimas 4 semanas, pero incluso en las últimas semanas metía doble single en algunas semanas para testear algunas cosas. Ha sido también muy variable, pero realmente la progresión era así, Sí, totalmente. porque iba acompañado de búsqueda técnica. Claro, pero mucho Claro. más mucha más intensidad y sobre todo una progresión mucho más agresiva y mucho más Sí, sí, lineal sí. en el press de banca. Eso He me pasa. aplicado, que esto es curioso, el hecho de que no me ha pasado tanto en otros atletas, pero en el caso de Rafa sí, que he aplicado como los tres tipos de progresión a la vez en las 9 semanas, porque ha sido en Claro. un movimiento ondulante, Lineal, en en otro otro movimiento durante. lineal y en otro en oleada, que Sí, normalmente no me encaja 100% así. A lo mejor un movimiento empieza a 10 semanas y el otro empieza claro, a 5. En este claro. caso no, los tres empezaron a 9 pero cada uno de una forma diferente. Cuadraron así perfectamente. Con Tony también me pasa eso de aplicar dos bloques de single lineales, dos bloques Ujú. de triple lineales, ¿sabes? En la single y funciona muy bien, aumentando intensidad y modificando luego los días secundarios y demás. Y también, porque al final la sentadilla y que tenga la fatiga para el peso muerto, o sea, para el press de banca y tenga esa interferencia más específica. Pero sí, sí, esa estrategia que lo que te digo, hablaba con Gallardo también, lo utiliza mucho. Al final, esta oleada incluso se podría haber aplicado perfectamente, empezando si hace una preparación muy, muy larga, hasta 12 semanas de competir, porque en vez Claro. de otra oleada más, te salen 4 singles Una que más, sí, sí, perfectamente perfectamente. estaría bien y lo puedes planificar así. En este caso, no por tiempo, porque al final siempre hay que adaptarlo a la programación, pero que es raro que los tres te empiecen justo a la vez, que es lo que Sí, siempre sí. decimos, que no tienes por qué empezar los No, tres a la vez. Esta vez ha sido así porque sí, pero perfectamente podría el peso muerto, como has dicho, en vez de 5 singles haber sido 4 y haber empezado 2 semanas más eso es. tarde el peso muerto, o el press de banca directamente haber hecho una lineal de 4 semanas y haber empezado otras 4 semanas Mm, más tarde y que sí, cada sí. uno arrancase a una fecha diferente. Pero estos tres, aplicando la oleada, encajaron y además llegó súper bien porque todas las tres oleadas, todas fue mejor que la anterior. Posiblemente una más no, porque ya habíamos apretado demasiado en esa última, Sí. pero si hubiese sido más conservador, perfectamente podría haber hecho otras 3 semanas de oleada y haber aumentado el rendimiento Sí, perfectamente. igual que también podría haber sido más corto el peso muerto, pero la verdad que me Sí, sorprendió lo claro. bien que llegó, ¿eh? Porque Sí, es sí, sí. raro ver 5 singles de peso muerto en un levantador de estas características. Sí, lo que pasa es que con el bloque de volumen fue totalmente más inespecífico, en el sentido de Vale, que no tiramos ninguna top set ni nada, entonces vale. también necesitaba más tiempo para hacer un picking más Claro, largo, entonces más tiene tirando sentido. single y adaptándonos a eso. Si no, creo que el bloque anterior, es que no sé el esquema exacto, creo que acabó con un 6x2, pero que Esto fue es, de esto series es planas. curioso. Esto es curioso también. Decimos, vale, lo que le funciona a este levantador es X. Por ejemplo, 4 exposiciones de peso muerto. Sí, pero 4 exposiciones ¿Qué en has qué hecho rango de antes? intensidad. ¿Qué has hecho antes? Es que lo que te funciona depende muchísimo de ese efecto de segundo orden que explicamos Claro, también en el máster y en la parte tanto de las estrategias emergentes, que es que, ¿qué has hecho antes? claro. Te viene bien este picking si haces X esto antes. Si haces esto otro, el efecto a lo mejor del picking es diferente. Por lo que tú has dicho, la cantidad de habilidad técnica, la exposición, estoy haciendo un cambio. O sea, la cantidad de variables que hay que tener en cuenta es brutal. De hecho, mira el ejemplo de Tony. Dices tú, no, lo que le viene bien a Tony para mejorar su sentadilla es X, que lo tengo más que cuadrado, más que medido y demás. Coño, pero si vengo de hacer dos competiciones antes, tengo que cambiar por completo la estrategia, que lo veremos, ¿no? Que hablaremos con él y demás, con esa parte de hacer esas sesiones SBD. Entonces cambia mucho y tienes que saber adaptarte con la información que tienes. Claro, en el caso de Rafa, normalmente nunca hacíamos tantas singles, pero siempre hacíamos un bloque de top set, ya sean a doble, a Claro. triple o a lo que sea, antes del picking. En este caso no, habíamos hecho un bloque de series planas. Entonces, claro, si vengo de series planas,
no puedo hacer muy poca single porque está desadaptado no a la single, sino a la mentalidad de una Sí, top sí, set, sí. de tengo que sacarlo todo en una única repetición. Además, las primeras semanas faltaba todavía eso, el hecho de enfocarse bien, de sacar todo, incluso el agarre, porque cuando haces series planas, pues tiende a usar más las agarraderas, te tienes que Eso es. adaptar a que tenemos que tener el agarre al 100% para una única serie, ya sea repe o a single, por eso también se empezó antes y cuadrarlo así. Pero yo creo que, por otro lado, para Rafa a nivel mental ha sido positivo el hecho de decir, ahora empezamos el picking en los tres. Es como, hostia, ya que ha Total, coincidido en los tres, ayuda, que eso es algo que defienden muchas metodologías que hacen que coincidan siempre sus picking sí, en los tres porque es el movimientos. mindset. Claro, bloque de picking y es como, cambia Empiezo a totalmente. descansar mejor, empiezo a comer mejor, ya Justo, no voy a salir, ya no claro. tal, ya no cual. Que cuando empieza el picking en peso muerto, pero todavía en el resto no, Exacto, pues justo. cambia, la mentalidad no es la misma. Y pasa, eso pasa que lo he vivido yo mismo, vamos. Ahora justo un atleta mío que tenía, le coincidió un 5x5 de sentadilla y la primera single del picking de peso muerto. Estaba acabando el bloque de volumen y empezando ya el Claro. picking. Y esa single salió perrilla porque al final mentalmente estaba pensando en el cinco por Sí, cinco, sí, sí. no en esa single que es la primera, que es sencilla y que no le prestas tanta atención. Sin embargo, si te digo picking, aunque sea la primera single y sea fácil, ya vas con un enfoque mucho más agresivo. Entonces, en este caso, ha dado la casualidad de que coincidieron las tres y es bueno, es positivo también muchas veces intentar que coincidan así. Vale, chavales, pausa publicitaria. Sabéis que hemos abierto la plaza del máster de cara a 2025, pero ya hemos iniciado el proceso de toda la parte de reserva de plazas, las llamadas y demás. Llevamos todo el año de 2024 sin abrir las plazas y todo el mundo nos pregunta de cuándo las íbamos a abrir, cuándo íbamos a hacerlo. Entonces, hay un aluvión de gente preguntándonos y queriendo reservar su plaza y seccionamos muy bien a quién vamos a meter, porque además el próximo año hay muchas novedades y es que vamos a dividir el máster en dos, uno de programación y uno de técnica. No va a haber solo una presencial, sino que va a haber tres que van a quedarse grabadas, más módulos de técnica, más metodología, todo esto que estamos viendo aquí. Aplicarlo y darle ese razonamiento crítico. Como por ejemplo, es que lo que acabamos de hablar hoy es que es exactamente esto. La metodología de Gallardo la he aplicado a la banca. En el peso muerto, otra estrategia. En la sentadilla, unas oleadas, pero más unas oleadas al estilo de Amerigo. Y lo voy cuadrando aplicado a mi atleta. Luego vemos los resultados. ¿Tiene sentido o no? ¿De qué me quedo de una cosa u otra? Al final esto es un poco el arte de programar y es una pasada. Al final esta charla, la única diferencia con el podcast es que Víctor y yo las tenemos de forma normal y ahora lo único es que las Grabando. grabamos, por así decirlo. Pero siempre, mira lo que he hecho con este atleta, mira lo que estoy haciendo o mira lo que voy a hacer, que esto también es muy interesante cuando lo decimos con anterioridad y alguna vez en la temporada pasada, Sí. creo que con Joan también nos pasó, oye, hemos hecho esto, todavía no sé cuál va a ser el resultado, pero creo que va a ser bueno y lo digo con anterioridad por la seguridad de todos los datos que tenemos, ¿no? Totalmente. Y al final creo que es con lo que queríamos contar con esta herramienta y lo que contaba cuando mandé el audio al grupo, que siempre tenemos que tener esa visión de sacar cosas y extraer cosas y llevártelas tú a tu terreno, que también es lo que buscamos con el máster. En el máster, en estas tres ediciones anteriores, ha habido alumnos totalmente diferentes, con Y formas tan de ver el diferente. entrenamiento totalmente diferentes. Y lo que uno, el alumno A y el alumno B, extraigan de una clase del método de Amerigo va a ser totalmente diferente. Totalmente. Uno se lo va a llevar a una forma de programar. Pues mira, yo en mi caso, pues no lo he usado con RPE. Amerigo siempre lo pauta por RPE. Yo no, yo lo he pautado por carga fija porque es con lo que más cómodo y lo que más se relaciona con mi forma de trabajar. Al final es que tú seas capaz de una metodología, de un entrenador, de una cosa que puede ser diferente a tu forma de ver el powerlifting, extraer una cosa y aplicarla en tu terreno. Y sobre todo, siempre tener esa caja de herramientas, porque nunca sabes cuándo te va a llegar el atleta con el que va a utilizarlo. Fijaros, en este caso, pues con Rafa, a lo mejor en 105 no lo necesitaba, porque su recuperación era diferente, porque su progresión era diferente. De repente, subes 10 kilos de peso corporal, tu recuperación cambia, tus palancas cambian, O la fecha, ahora bro, cambia. para adaptarte a la fecha, La fecha, simplemente, ¿sabes? totalmente. Sí, sí. Que como entrenadores siempre tenemos que estar ahí abiertos a que todo va a cambiar
yo mismo pienso en como atleta, cómo ha cambiado mi recuperación según los movimientos, mi molestia según el movimiento, todo en estos años entrenando y es una pasada. Así que sí, sí, total. Entonces tenemos un caso en el que hemos aplicado oleadas en sentadilla, lineal en dos partes en banca y ondulante en peso muerto y Ujú. que ha coincidido, que no es lo normal, que sea también un picking de la misma semana para los tres, aplicando una estrategia diferente como es de 9 semanas. Podría haber pasado que aplicases unas oleadas cambiando el orden de la semana, que el día ondulante fuese una progresión inversa con bajando carga en vez de aumentar la lineal también, o que el back-off del día de la single fuese cada vez más ligero para aumentar la brecha. Fijaos solo la variabilidad que puede haber aquí. Luego nos metemos en el día secundario, que ya no hemos hablado de eso, pero que el día secundario no afecte al día primario y que en una semana en concreto también sea como una especie de ondulante, dos iguales y una tercera diferente para la fatiga. O sea, hay un montón de formas diferentes de programar y aunque esto parezca muy complicado al inicio que estáis escuchándonos, cuando luego encajas todas las piezas del puzzle, dices, hostia, ahora lo entiendo todo, ¿no? Como nos decían los alumnos cuando venía, después de venir aquí, decía, ahora entiendo muchas cosas de cuando me entrenabas, las estrategias que me ponías, porque antes, claro, no entendía tanto las piezas del puzzle y al final tengo que ponerme a cumplir como un atleta, no a analizar desde el punto de vista del entrenador. Sobre todo lo importante, que se acompañe con resultados. Al final estamos hablando de aquí de una cosa que ha encajado todo muy bien y que ha funcionado bien. Competición, Campeonato de España, su mejor peso muerto, su mejor sentadilla y su mejor press de banca. Y Es decir, atleta nacional, o sea, de nivel, que no estamos hablando de un principiante que todo funciona. sí, sí, totalmente. Un atleta que lleva ya muchísimos años, que ha mejorado todos los movimientos, desde su más débil hasta su más fuerte y el intermedio. Y la clave para esto es que la programación se adapte a eso. Que su press de banca, como habéis visto, necesita una cosa diferente, que su peso muerto necesita una cosa diferente, y que a lo mejor te encuentras en esa tierra de nadie donde necesitas nuevas herramientas y Eso es lo que donde iba a todo no decir. es tan sencillo. Porque ¿qué es lo que pasa? Que si yo hablase del press de banca de Rafa, diríais, hostia, qué fácil es programar en Claro. powerlifting. Es facilísimo. Le ha puesto una progresión lineal de 4 semanas, ha empezado con 190, en la última, en la competición ha levantado 210 kilos, se ha llevado una medalla de plata y todos están contentos. Y Sí. diríamos, hostia, qué fácil es esto del powerlifting y la programación. Pero lo que es difícil es a ese mismo atleta conseguir que sus dos movimientos, que no son tan fuertes como su press de banca, mejoren y se pongan a la par. Pero al final esto gana el que hace más total, no el que levanta en un movimiento. Y Que por llega eso el es lo que os momento en el queríamos que te contar. ves, que llega el momento en el que te ves de repente con un atleta y por eso los atletas se van con otros entrenadores en muchas ocasiones porque no saben cómo darle esa vuelta para seguir progresando, para sacar un estancamiento, para probar algo nuevo y te ve el atleta que te está probando siempre lo mismo y tú como entrenador, claro, me estás mejorando un movimiento, pero el resto ¿qué ocurre? Bueno, pues Ujú. necesitas más herramientas y necesitas ponerte a la altura de ese atleta para poder salir de ahí. Es Exacto, que al total. final esto es una cosa que muchos entrenadores no terminan de entender que te puede encantar una metodología, un sistema, una heurística de trabajo, pero te hace falta siempre un Sí, poquito más, por lo menos conocerla, para, sí, para testear y meter esa inyección en tu sistema. exacto. Y con el caso de hoy, por eso, hemos traído el ejemplo de algo diferente, de un movimiento que en el caso de Rafa necesitaba de algo diferente para encajar en la programación y que ha encajado hasta el punto de, bueno, pues como he dicho, una sentadilla top a nivel nacional y ya con el paso al año que viene para competir otra vez en campeonatos de España, con las mínimas y con todo. Y que veáis que una misma metodología, aunque haya entrenadores que la apliquen de una forma, de otra forma, tú la puedes aplicar de una forma diferente también, con tus propios tintes y encajarla en tu parte de la programación. Una oleada de una forma puede encajarte en el bloque de volumen, con RPE, con progresiones más cortas, más largas, más tiempo, menos tiempo. Todo tiene margen y lo que decíamos siempre, ¿no? El poder de la imaginación en la programación, de ser capaz de, hostia, le voy a dar una vuelta a esto y voy a intentar meterlo por aquí y a ver qué pasa. Así que nada, si estás interesado en entrar en el máster, que crees que cumple los requisitos para poder entrar, te estás formando en esto, tienes atletas y te gusta toda esta parte, ya sea de programación o de técnica, que no tiene que ser de powerlifting, que tenemos mucha gente de estética, de culturismo, de streetlifting, de muchos tipos, rellena el formulario que tenemos abajo en la descripción y si nos gusta tu perfil nos pondremos en contacto contigo. Muchas gracias y nada, nos vemos en el próximo episodio de la temporada. Chao, chao.